Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62 y nuestras plataformas en redes sociales de YouTube, Twitter y Facebook. Hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, pretendíamos que este programa dedicarlo en su totalidad a analizar y enfocar los casos de conducta humana, de salud mental que se han estado presentando en la República Dominicana. Para eso vamos a tener al médico psiquiatra Víctor Figueroa y a la psicóloga Abril Arias Taveras. Vamos a conversar con ellos sobre temas de mucho interés relacionados precisamente con la salud mental, con estos profesionales de la salud humana. El tránsito ha impedido que estén a tiempo aquí en los estudios, pero ya nos informaron que están próximos a llegar aquí al canal, así que breve iniciamos esta entrevista. Mientras tanto, informarles que las lluvias que se han estado produciendo en gran parte del territorio nacional se deben a una activa onda tropical que desde esta mañana ha estado provocando lluvias en la provincia de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez. Dice que como consecuencia directa de esta onda tropical se espera que en la tarde de hoy estas lluvias continuarán produciéndose con frecuencia, con aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En las provincias más afectadas serán Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Pedro de Macorís y sectores del Gran Santo Domingo. Además, durante la noche se pronostica que las lluvias continuarán en las regiones del sureste y el noreste del país. Ya para el viernes y el fin de semana se pronostican condiciones climáticas más tranquilas, soleado, un ambiente soleado, aunque con ligero chubasco en algunas provincias del país, pero en sentido general lo que se está pronosticando es que a partir del viernes y el sábado y el domingo las condiciones climáticas serían favorables, es decir, habrá sol y no será complicado. Bueno, en lo que respecta a los decretos, hoy continuaron los decretos. El Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, designó al frente de IDECOP y de CONANI. Mediante el decreto 488-24, se designa a Ligia Janet Pérez Peña como la nueva presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y a Marisa Altagracia López Castaño de Ortiz como presidenta del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO. Este decreto reemplaza al anterior decreto, el 506-22, 506-22, que desde septiembre del 2022 designaba a Luisa Isabel Obando de Sánchez como presidenta ejecutiva de CONANI. Además, deroga el artículo 47 del decreto 339-20, que nombraba a Franco de los Santos como presidente de IDECOP en agosto del año 2022. Estas son las últimas designaciones dispuestas por el presidente de la República en estas dos instituciones del Estado. Y rápidamente, hoy precisamente la comisión bicameral responsable de estudiar la propuesta de reforma constitucional que el presidente de la República ha sometido al Congreso Nacional inició su trabajo. Esta comisión inmediatamente comenzó a analizar la propuesta específica que han sido presentadas. Anunció que va a citar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para conocer sus opiniones en torno a temas que ellos consideran de interés que él ofrezca algún tipo de información.
Hay muchas opiniones en contrario en relación a la propuesta del presidente de la República. Justamente anoche en la sede de Funglode se celebró un panel con la participación de varios constitucionalistas y en su mayoría estuvieron en desacuerdo con la propuesta que ha presentado el presidente de la República. Bueno, señores, ya tenemos a uno de nuestros invitados. Tenemos aquí al médico psiquiatra Víctor Figueroa, así que nos vamos con unos compromisos comerciales para empezar con él este abordaje sobre el tema de la salud mental en la República Dominicana. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Con nuestras jornadas Primero Tú, estamos recorriendo barrios y sectores del Distrito Nacional y del interior del país, cada semana para estar más cerca de ti, en un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader y más de 15 instituciones del Estado trabajando para reducir la desigualdad social. Este año, desde proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia PROPEP, hemos impactado a cientos de miles de personas y seguimos creando más y mejores oportunidades, con mayor bienestar para todos los dominicanos. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarano, nutricionista del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Buenos amigos, como le anticipé, estamos con el médico psiquiatra Víctor Figueroa. Vamos a iniciar con él esta entrevista en lo que esperamos a la doctora Abril Arias Taveras.
psicóloga. Vamos a conversar con ambos sobre el tema de la salud mental en la República Dominicana. Doctor, para mí un gran placer tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Igual, señor Manuel, gracias por la invitación y también muy complacido de estar frente a las cámaras de su selecto público. Bueno, gracias. Bueno, y en un momento oportuno, porque la verdad es que hay mucha preocupación, no desde hace un par de semanas, sino yo veo que tenemos ya bastante tiempo hablando de la necesidad de que aquí el Estado asuma una política de salud mental para la atención de los dominicanos. Y entonces parece ser que se trata de un tema o muy difícil o no hay la suficiente voluntad política realmente para empezar lo que podría denominarse como parte ya de la política de salud pública en el país. Sí, fíjese que desde administraciones pasadas se han venido realizando cambios en cuanto a lo que tiene que ver la red de salud mental en el país. Pero falta un camino largo todavía por recorrer. Se pasa de tener un modelo manicomial a expandirlo a los hospitales públicos de este país. Y esto es muy beneficioso porque a la vez ayuda a que el estigma del paciente se disminuya y la gente conozca más cómo tratar a su familiar o esa persona con problemas de salud mental en la comunidad. Pero faltan viviendas tuteladas, falta mayor inversión, falta nombramiento de algunos otros actores importantes que trabajan en el servicio de salud mental para que podamos definitivamente dar una respuesta mayor. Ahora, pudiéramos decir que en cierto punto esto es crónica de una muerte anunciada, porque ya se sabía que pospandemia se iba a disparar todos los casos de salud mental, no solamente en la República Dominicana, sino también en el mundo entero. ¿Por qué razón por pandemia? Porque es verdad que uno vivió una situación bastante tensa durante la época de la pandemia y yo creo que todo se disparó después de la pandemia, pero concretamente, ¿por qué esta situación? El hacinamiento a que se tuvo que someterse por el tema del toque de queda, por el aislamiento a que se sometió la población, todos estos son factores que agravan de alguna manera la conducta humana. Así es, el aislamiento, pero algo con lo que al ser humano le cuesta lidiar a diario es la incertidumbre. No sabíamos cómo íbamos a quedar y estábamos intoxicados de muchas noticias, principalmente negativas, y no sabía cómo nosotros, nuestros familiares íbamos a terminar luego de que pasara la pandemia. Ya antes de la pandemia venían incremento a nivel mundial y en el país los trastornos mentales, pero este fue como el tiro de gracia que terminó de acelerar muchísimo más. Entonces luego se mete la guerra Ucrania-Rusia, problemas económicos en el mundo, cambios políticos, todos son factores que suman, además de toda la carga laboral, emocional que conlleva este estilo de vida totalmente acelerado que estamos viviendo hoy día, son factores predisponentes para que veamos casos incrementados en la salud mental del dominicano. Bueno, siguiendo con el tema, ya tenemos el estudio, en breve ya incorporamos a la doctora Abril Arias Taveras a esta conversación, pero siguiendo con esto, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la violencia en los Estados Unidos, cómo se disparó los hechos violentos en los Estados Unidos. Me refiero a un problema de seguridad pública que se ha agravado y que se mantiene todavía al día de hoy. Aquí en la República Dominicana tuvimos igualmente una situación similar. Ahora bien, al margen de lo que ocurrió a partir de la pandemia del COVID-19, siempre hemos tenido la percepción de que aquí vivimos una situación de violencia muy pronunciada, muy arraigada. Es decir, actos de violencia se producen por cualquier problema, hasta por un roce de un vehículo, otro ya hecho para un enfrentamiento que fue de manera fatal. Fíjese algo importante, nosotros somos en la región de Latinoamérica apenas el 8% de la población mundial y vivimos en la región más violenta del mundo, que es Latinoamérica y el Caribe. Y constantemente lo que es la pobreza, lo que es la falta de derechos fundamentales, todo predispone a que haya violencia en el país. ¿Y qué también sucede?
que muchas veces hemos visto de manera normal cierto tipo de conductas en el dominicano y pasan desapercibidas. Entonces, cuando tú respetas mi derecho, definitivamente puedo tender a ser violento, y eso también lo estamos viendo en el día a día. Y el clima, bueno, creo que en estos días también está influyendo muchísimo en que las personas tengan menos tolerancia a soportar cualquier exabrupto de otra persona. Sí, bastante alta. Bueno, ya tenemos en el estudio, en el panel, a la doctora Abril Arias Taveras, psicóloga, vamos a conversar con ella. Es bueno que ella misma se presente, inmediatamente terminen ya de colocar el micrófono, que nos diga quién es. Bueno, doctora, nosotros la habíamos entrevistado varias veces, pero de manera virtual. Es decir, que es un gran placer tenerla aquí ya personalmente en vivo, aquí en Propuesta de la Noche. Mis saludos. Yo sé que el tránsito le perjudicó un poco con el tiempo. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Saludo, doctor Víctor. Un placer estar aquí con su directo público. Para mí es todo un placer poder tener la oportunidad de compartir con el público y con usted aspectos tan importantes como es el tema de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, necesariamente tenemos que hacer alusión al concepto ya establecido por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la cual establece que la salud mental es el estado de bienestar, lo cual las personas pueden responder de manera, digamos, satisfactoria al estrés cotidiano, ¿verdad?, a las vicisitudes, a las situaciones que enfrentamos como personas, como seres humanos, como entes sociales, y que además podemos estar habilitados para llevar una vida satisfactoria en lo laboral, en lo familiar y interactuar socialmente con los demás. Y pone un elemento fundamental también, que es el de la conciencia social, es decir, compartir con la comunidad, apoyar la comunidad, y es lo que justamente estamos haciendo el doctor Víctor y una servidora y cientos de profesionales de la salud mental. Estamos psicoeducando a la población porque estamos en un momento muy delicado del tema de la salud mental. Se ha confundido el tema de la salud mental con el concepto mismo, es decir, la gente suele confundir la salud mental con un trastorno mental, con un trastorno psicosocial, cognitivo e intelectual. Pero realmente cuando hablamos de salud mental per se, estamos hablando de bienestar. Y justamente eso es lo que nosotros queremos con esta campaña de salud mental, llevar a la población a que cuiden su salud mental, a que busquen ayuda oportuna y a tiempo para que no se deterioren en la parte más significativa que tiene el ser humano, que es justamente el cerebro, ese órgano ejecutivo que nos permite actuar, interactuar en la comunidad. Bueno, algunos profesionales sostienen que en la República Dominicana no existe como tal una política de salud mental, es decir, dentro de lo que es la salud pública no hay una política de salud mental. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se percibe que no hay una salud mental, una política de salud mental en la República Dominicana? Fíjese que sí la hay, incluso hay una ley sobre salud mental que creo que está en revisión en la actualidad, pero básicamente se necesita mayor inversión y hacer lo que hace... Una cosa es que esté la ley, ahora la voluntad de que lo que esté plasmado en esa ley realmente se aplique. Sí, sí. Bueno, fíjese, y usted lo sabe muy bien, que nosotros tenemos en nuestro país muchos escritos excelentes, ahora tenemos que aplicarlos. Y muchas de esas aplicaciones se necesitan, aparte de la voluntad política, que ahí mismo también se haga la inversión económica, si no es un poema. Y es lo que nosotros también estamos, se pudiera decir, exigiendo como pueblo dominicano, que ya es un momento de terminar, de visibilizar todas estas situaciones que está quejando la salud mental del dominicano. Y que no solamente se quede en un encasillado o en un headline de un periódico cuando ocurren situaciones tan difíciles como la que hemos venido viviendo de semana a semana, sino que la salud mental se quede
totalmente en los headlines de los periódicos de manera constante, como dice la licenciada Arias, siempre psicoeducando. Es un buen momento para que los distintos actores de la Sociedad de Psiquiatría, Psicología, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, hagamos una mesa para terminar de dar ese tiro final en buena lid a que nosotros los dominicanos tengamos lo que necesitamos para que veamos en el presente y en el futuro un mejor desenvolvimiento de la salud mental del dominicano. Bueno, hay quienes sostienen que no hay lo suficiente, el suficiente número de profesionales de la conducta humana para atender la totalidad de la población dominicana. Es decir, en cuanto a número de psiquiatras, número de psicólogos, ¿hasta qué punto es cierto esto? Fíjate, continuando con lo que dice el doctor Víctor, realmente tenemos una ley de salud mental que es la ley 12-06. Es una ley que no responde en la actualidad a la realidad que estamos viviendo. Esa ley incluso plantea un viceministerio de salud pública, de salud mental, para que se ocupe de manera sucinta a los temas de salud mental. Pero en la actualidad tenemos una dirección que hace poco era un departamento y que en la actualidad es dirección, pero básicamente lo que establece el doctor, hace falta mayor inversión en el tema de la salud mental. Apenas tenemos de 2.0%, que es lo que se le asigna a salud pública. Estamos hablando que el 0.33%, creo que llega a 0.37 últimamente, es el asignado a salud mental. Y eso se va justamente en salario, en estructura. Y en cuanto al tema de los profesionales de la salud mental, es todo lo contrario. Nosotros tenemos, y así pudiésemos decir, una sobrepoblación de profesionales de la salud mental. Somos 55,000 psicólogos, que yo me atrevería a decir que estamos en los 56 casi, porque ha habido graduaciones posterior a la estadística que hemos estudiado. Somos una cantidad significativa de psicólogos en la República Dominicana. Lo que no existe es política en el tema de la oferta y la demanda. Es decir, muchas personas estudiando. Cada centro hospitalario del país, del sector público, dispone de servicios de psicólogos. Sí, eso es cierto. Ustedes saben que hay niveles donde no tenemos profesionales necesarios en el tema de la salud mental. Son en las unidades de atención primaria, que alrededor son unas 1.700 unidades de atención primaria, y es la que justamente hacen el tema que nosotros queremos, la prevención, promover la salud mental desde los aspectos comunitarios para que no tengan luego entonces las personas que ya llevan un deterioro en su salud mental que ir a los hospitales o centros de segundo nivel, donde está la intervención y el seguimiento. Nosotros proponemos justamente que se nombren psicólogos y psiquiatras en las unidades de atención primaria. Es más, nosotros promovemos y queremos que se creen en las comunidades centros de atención, que se instaure el tema de programas y planes para la comunidad, donde se den charlas en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en los centros de madres, y sobre todo atender a un factor muy importante que es el sector educación, doctor. ¿Cuántos centros educativos tenemos donde desde ya podemos hacer intervenciones de promoción, programa de promoción, y sobre todo el tema de promoción a la no violencia, que es lo que actualmente más visible estamos viendo en términos relacional, porque todo lo que hemos visto en los últimos días es actos de violencia que, como dice el doctor, sí pueden ser generados por un tema de clima, pero también los temas de violencia son generados, y científicamente es así, por violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Imagínate tú, por ejemplo, una ciudadana común y corriente, Abril Arias, viene, por ejemplo, en el tema del tránsito. ¿Cuán difícil es el tránsito, el ordenamiento del tránsito?
De manera tal que el tránsito también se convierte en un factor estresor que despierta emociones de ira, despierta rabia, despierta emociones que no siempre van a favorecer a la convivencia. Pero fíjate tú llegas a tu casa después de una jornada larga, extendida de trabajo, y en tu casa no hay agua, no hay electricidad. Entonces, ¿cómo tú como ser humano vas a responder con el familiar más cercano, con la persona más cercana? Entonces, todos estos factores, ¿verdad?, psicosociales, pues afectan también nuestra salud mental. Algo importante ahí, don Manuel, para tomar la línea de la licenciada Abril. Los psicólogos aproximadamente son 50,000, pero los psiquiatras aproximadamente, actualmente somos 286. Somos pocos. Ahora, la mayoría de los psiquiatras trabajamos tanto público como privado, pero muchos de los psiquiatras actualmente también no tienen nombramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay todavía un trecho por crecer con otros nombramientos. ¿Cuál es el reto? Bueno, que muchos especialistas, no solo de la psiquiatría, sino en general, están resistentes a irse quizás a comunidades más alejadas, porque no les es atractivo, no solamente en lo económico, sino también cómo desarrollo mi familia quizás en un pueblo fronterizo, porque todo el mundo quiere estar Santo Domingo, Santiago principalmente, claro, que es donde hay mayor crecimiento a nivel profesional y a nivel de todo lo que uno le pueda ofrecer a los familiares. Sí. Vamos a entrar en casos específicos, pero vamos a ir a unos compromisos comerciales para ya tratar temas que de una u otra manera hayan escandalizado a la opinión pública nacional. Me refiero concretamente al tema de esta oficial médico del ejército que cercenó a su hija de 6 años de edad. Es el tema que aparentemente ha despertado la alarma aquí en la opinión pública nacional. Así que retornamos en breve después de estos compromisos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Qué haces, mi amor? Aprender la tarea. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sabías que así de fácil es la suma y resta por tu salud? Cuando agregas a tus comidas diarias más frutas, más vegetales, si consumes más agua y haces actividad física y le restas el consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y fritos, esto será igual a menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión y menos cáncer. Es decir, más salud y más vida. Soy la doctora Bianca Bejarano, nutricionista del INAVIE.
y te invito a que te des vida comiendo sano. Con nuestras jornadas Primero Tú, estamos recorriendo barrios y sectores del Distrito Nacional y del interior del país cada semana para estar más cerca de ti, en un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader y más de 15 instituciones del Estado trabajando para reducir la desigualdad social. Este año, desde proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia PROPEP, hemos impactado a cientos de miles de personas y seguimos creando más y mejores oportunidades, con mayor bienestar para todos los dominicanos. Bueno, seguimos con el médico psiquiatra Víctor Figueroa y la doctora psicóloga Abril Arias Taveras. Miren, en estos días realmente un hecho que impactó bastante y conmovió bastante a toda la opinión pública nacional fue el caso de esta médico militar que cercenó a su hija. Es un cuadro bastante dramático porque este hecho ocurre en presencia de otro hijo pequeño de apenas 4 años. Al margen de lo que se ha publicado, de lo que se ha dicho, ¿qué ustedes piensan que influyó en esta mujer para cometer este crimen tan atroz? Bueno, algo importantísimo, don Manuel, antes de empezar a hacer cualquier especulación es, ni la licenciada Abril ni yo podemos dar un diagnóstico porque no hemos evaluado a la paciente. Eso sería totalmente antiético. Hay que esperar que los psicólogos y psiquiatras forenses de la Procuraduría terminen de hacer su expertise para que den un diagnóstico definitivo. Ahora bien, lo que se comenta es que... El cuadro. Sí, exacto. El cuadro en sí comentan familiares, hermanos de la iglesia, es que la señora aparentemente presenta un trastorno psicótico, dígase una esquizofrenia. Y una esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta cómo tú piensas, cómo tú sientes y cómo te comportas. Y pudiera llevarte a cometer un hecho de esta magnitud. Pero importante, no todo paciente con un trastorno psicótico o esquizofrenia va a ser violento. Eso es lo más extraño. Pero en este caso, lamentablemente, pudiera ser, según lo que comentan, no tenemos un diagnóstico, pudiera ser que a la señora no estar medicada y quizás estar dentro de un delirio, de un comando religioso, pudo haber realizado el hecho. Pero como repito, hay que esperar los psiquiatras y psicólogos forenses que den el diagnóstico final en la experticia para no contaminar, como dirían popularmente, la escena. Así es, totalmente de acuerdo con el doctor Víctor. Se presume, ¿verdad?, que se trata de un trastorno de esquizofrenia, cursando ese trastorno tan grave, ¿verdad?, en el cual ella tenía delirio y pues aparentemente su trastorno pues le llevaba a un comando de escuchar voces que le indicaban, según lo que dicen, que cometiera ese hecho. Y queremos precisar en este momento que quizá la sociedad, al desconocer los temas de los trastornos mentales, pueden estar reclamando una justicia social, una especie de crueldad, de justiciamiento. Queremos que la condenen, qué cruel, qué mala, qué perversa. De hecho, se le dictó una medida de coerción. Ese es otro tema, pero nosotros como profesionales de la salud mental atendemos al signo, atendemos al trastorno y entendemos, ¿verdad?, que bajo la premisa de este trastorno, esta persona no es responsable de sus actos. Y bien es esto que hasta el Código Penal, en el artículo número 64, establece tácitamente que la persona que comete un hecho criminal o un hecho doloso, estando cursando un trastorno mental, debe computarse como inocente porque no está dentro de sus cabales, como se diría ordinariamente.
Entonces, nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que esperar la evaluación del peritaje que hacen los psicólogos y los psiquiatras de la Procuraduría para a partir de ahí entonces emitir consideraciones sobre causa, sobre efecto. Hace unos días pues llamé a un colega que estudió con ella también y me decía, Abril, yo no sé qué va a ser más difícil, si que ella permanezca en ese estado de locura o que ella se estabilice, porque ¿qué va a ser de ella cuando ella vuelva en sí? Cuando se le infieran las terapias químicas, ¿verdad? Y ella vuelva a restablecer su salud normal, ¿qué va a hacer de esa madre al saber que cometió ese acto tan lamentable contra su hija, que por demás, según se dice, era una hija deseada, porque la niña tiene 6 años y ella ya era avanzada en edad? Digamos que no podemos nosotros culpar ni incriminar a una persona que bajo un trastorno mental comete este hecho. Ahora, lo que sí es necesario que los peritos determinen si existe o no ese trastorno. Es decir, eso ya es una responsabilidad del personal de la Procuraduría que trabaja este tema. Casos similares se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2001, vemos como una madre termina ahogando a sus 5 hijos en Texas. El caso de Andrea Yates. Cuando se hace el peritaje se determinó que luego de haber tenido su último hijo tuvo una psicosis posparto y fue inimputable. Otro caso más reciente, tipo 2010, Dana Churchill degolló a su niño de 10 años. También cuando revisaron era un episodio psicótico y también padecía de trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir esto? Estos casos que son sumamente extraños parecieran ser producto de un trastorno mental que no está que está totalmente desestabilizado. Pero repito y comento, estos son casos muy extraños y por eso el periodismo debe tratarlo de manera responsable para que no se vuelva un circo ni genere una mayor alarma en la población, porque hay que dejar de manera dimensionada el problema de salud mental, no sobredimensionado. Ahora, me inquieta algo, a modo de prevención, ¿qué tipo de señal se puede advertir en una persona que presente este tipo de condiciones? Lo digo porque se trata de una profesional de la medicina que probablemente atendía pacientes a diario, pero igualmente era una persona que convivía en una iglesia, iba a una iglesia, tenía una relación social con el resto de los feligreses de esa iglesia, pero todo el mundo se sorprende cuando comete el hecho. Es decir, ustedes como profesionales de la conducta humana, ¿hay algún tipo de señal que una persona que presente una condición así se pueda advertir realmente? Sí, se pueden observar cambios conductuales. Esta persona, por ejemplo, podía haber presentado quizás problemas en su patrón del sueño, ya sea porque dormía demasiado o dormía poco. Cambios conductuales como irritabilidad, poca tolerancia a la frustración, mucho sobrepensamiento, un lenguaje o discurso quizás desorganizado que se extrapolaba quizás con algún tema religioso que se normatizaba dentro de su feligresía. Eso podía pasar. Quizás, no lo sabemos, pudo haber un estresor que fuera como la gota que derramó completamente ese vaso de agua que la llevara a cometer ese hecho. Porque también dentro del mismo episodio psicótico, recuerden, psicosis es lo que comúnmente se llama locura, que es cuando te desconecta de la realidad. Muchas veces tú estás en un trance dentro de la psicosis, cometes un hecho y luego es que te das cuenta. No es que pierde la memoria, pero el cerebro no está procesando la información ni auditiva ni visual de manera óptima como nosotros en este momento. Así es, por eso se llama pensamiento psicótico, es decir, no es un pensamiento normal y ordinario, es un pensamiento que se sale de lo normal y socialmente esperado.
Y fíjate, con los aspectos religiosos es muy común que en comunidades religiosas pues se confundan el tema de que el Señor me habló, de que tengo el enemigo, que el enemigo me está persiguiendo, y esto se normaliza y se pide mucha oración. Ora por mí porque estoy pasando por una prueba, estoy pasando por un proceso, y al no tener quizás un profesional de la conducta que acompañe esa comunidad religiosa, eso se pasa como normal, porque al momento en que la persona comience a escuchar voces que le dicta a tal o cual cosa, ha de entenderse ya que está fuera, ¿verdad?, de los parámetros esperados, y es justamente una psicosis. Fomentando también y apoyando lo que dice el doctor, por ejemplo, ese trastorno de estrés postraumático ha sido, digamos, muy significativo en virtud de que la persona no solamente atenta contra el hijo, sino también contra sí mismo. Y es posible que en ese trastorno psicótico la persona pueda ver a ese niño o a esa niña como una persona que quiere hacerle daño. De hecho, los estudios y los casos que hemos leído en el dispositivo de sentencia, así se dicta. La persona percibía que el niño estaba teniendo comportamientos extraños, que atentaba contra su vida, que le inducía a hacer tal o cual hecho. Por eso nosotros, como profesionales de la psicología, queremos llamar a la atención a la compasión, a la misericordia con estas personas que padecen un trastorno mental, y no juzgarla desde la justicia social, porque no es posible, no es una persona que está, como nosotros decimos ordinariamente, en sus cabales, no está razonando, no está procesando, sus habilidades cognitivas están inhabilitadas. Y ahí quiero aprovechar también la oportunidad para decirle a los familiares de parientes que sufren, ¿verdad?, algún tipo de trastorno de salud mental, que no lo escondan, que no lo encadenen, porque tenemos familias, lastimosamente, incluso no solamente de clase o extracto social económica baja, ¿verdad?, o clase media, que encadenan a sus parientes que padecen de un trastorno de salud mental, lo encadenan, lo llevan atrás a un cuarto solo, lo aíslan. También familias de clase alta lo hacen porque sienten vergüenza, porque todavía el estigma de la salud mental no ha sido superada. Y es todo lo contrario, queremos que esto de la salud mental se normalice, así como usted nos ha indicado. A veces se piensa, bueno, yo voy donde el psicólogo a una consulta, sí. Tú, por ejemplo, vas al cardiólogo a ver tu corazón, así debes ir al psiquiatra, sí, al psicólogo. Hay otra manifestación de violencia en la República Dominicana que también es preocupante. Me refiero a los feminicidios. Se contabiliza ya en lo que va de año alrededor de 34 feminicidios, y uno observa, por ejemplo, en la prensa de que no pasa un fin de semana sin que ocurran 3 y 4 feminicidios en la República Dominicana. Se ha hablado mucho, básicamente ya desde el punto de vista represivo, de la condena al victimario, pero realmente, ¿qué hay que hacer con esto? Porque la verdad es que por más esfuerzo que dicen las autoridades que hacen para de alguna manera ver cómo pueden contrarrestar esto, la verdad es que seguimos teniendo presencia de estos casos. Es que fíjese que ahí hay dos vertientes. Más que verlo solo desde el punto de vista de si hay una alteración de salud mental, también hay un problema psicosocial de base de antaño. Entonces no es solamente la parte represiva, es que tenemos que ir ya educando a estas nuevas generaciones a que vean y compartan de manera diferente con sus parejas. Y claro, también los más mayores se puede psicoeducar, aunque es un poquito quizás más difícil
de que se cambie ese chip de tantos años. Entonces es una relación bidireccional, porque también la mujer, no estoy diciendo que tenga responsabilidad porque la maten, pero en esta misma cultura en la cual creció, participa en el mismo hecho. Y entonces se convierte tanto en víctima como victimario. Entonces hay un punto que ni siquiera uno sabe dónde está la línea fina. Y por eso escuchamos lamentablemente, ella se lo buscó. No, ella no se lo buscó. Simplemente ella se crió en un patrón cultural donde eso estaba normalizado. Entonces hay que verlo de diferentes aristas. Muchas de estas personas tienen un trastorno mental o estaban bajo la influencia de las sustancias, porque también el consumo de drogas es una realidad en el país. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que revisarnos y definitivamente fomentar la independencia principalmente en las mujeres, más que hacerla vivir como una víctima, que son cosas diferentes. Si yo te victimizo, no te enseño a cómo tú desarrollar estrategias cognitivas y conductuales para tú echar para adelante y defenderte ante cualquier abuso de una persona de tu mismo sexo o un sexo contrario. Coincido totalmente con el doctor. Fíjate que estamos hablando también de esos aspectos culturales donde nosotras desde el hogar ya comenzamos a darle un carácter de poder, de supremacía al hombre por encima de la mujer. Es decir, las niñas tienen que fregar, las niñas tienen que ayudar en la higienización del hogar, entonces el hombre se va creyendo el padrote, el que tiene el poder, y estamos creando una relación desigual. Eso es por un lado, pero también existen aspectos psicológicos que fomentan ese maltrato hacia la mujer, porque hay que identificar dos cosas. Primero, están los modelados de aprendizaje. Los hombres y las mujeres aprendemos por asociación, es decir, existe una psicología del aprendizaje social que se dicta en los modelados. Veo que papá tiene tal o cual conducta con mamá, pues en esa interacción cotidiana yo también comienzo a tratar. De hecho, hay niños pequeños en los hogares donde maltratan a su madre y la violentan y le pegan. ¿Por qué? Porque ve que el padre la irrespeta y el niño va creciendo, o los hijos todos van creciendo viendo ese maltrato y lo normalizan. Entonces debemos seguir psicoeducando, debemos seguir educando desde la infancia, desde la escuela, educando hacia el buen trato, hacia las relaciones sanas, pero eso es desde la escuela. Y quiero aportar algo. Nosotros queremos en todo responsabilizar a la familia, pero señores, el Estado es el responsable de educar. Educar no solamente en los aspectos formales, sino informales, porque la finalidad del Estado es también contribuir a los aspectos de la educación cultural, de lo ético, de lo moral, de lo religioso. Es decir, el Estado per se tiene una gran responsabilidad, pero ojo, como también el Estado tiene responsabilidad fomentando el no embarazo en adolescentes. Sí, mira, hay un factor también que interviene en esta situación, y es los niños que quedan huérfanos producto de esta violencia de género que se manifiesta, y muchos de esos crímenes se cometen en presencia de niños menores de edad. Es decir, y a esos niños, por ejemplo, no se les da ningún tipo de acompañamiento para su formación. Es decir, eso de alguna manera tiene que generar algún trauma. Sí, claro, definitivamente tener una experiencia de este tipo definitivamente genera una huella. Sí, porque hay mucha concentración en la víctima, pero sí, no se habla jamás. O sea, que quedó supongo que a nivel estatal CONANI, me imagino, ahí Abril, que de ese tema quizás lo maneja mejor que yo, debe asumir la dirección y cómo llevar a este niño a que supere ese trauma y que tenga una mejor vida. Es un trabajo arduo, un trabajo prácticamente de toda la vida. Entonces el Estado ahí debe dar una respuesta para que tenga unos tutores, ya sea desde el punto de vista gubernamental, del Estado, que pudiera participar en la crianza y en la ayuda, porque
un trauma de este tipo, solo de uno escucharlo como adulto, ya definitivamente eso le quita el sueño a uno. Imagínese tú saber que tu padre le quita la vida a tu madre, o sea, tus dos seres que están llamados a protegerte ya no están allí, y el último recuerdo que cobijas en tu cerebro es que fue de violencia total. Así es, como bien se infiere. Bueno, el CONANI es el órgano, ¿verdad?, llamado a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Tendrá sus programas, yo realmente no lo conozco, pero sí sé... un programa dirigido precisamente a esos niños. Pero sí sé, por ejemplo, de otras iniciativas, como por ejemplo el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que pertenece a los salesianos de Don Bosco, el Hogar Mamachucha. Tenemos también otras iniciativas como por ejemplo Aldea SOS, que trabajan a favor de esa niñez vulnerable, y otras tantas iniciativas. Pero sí, como indica el doctor, hace falta un programa que acompañe a ese niño hasta la adultez y más, porque un niño roto es un adulto roto, inseguro, generador de turbulencia, de violencia, de agresividad, porque en el camino de la niñez hacia la adultez se pueden crear expectativas y programas tendentes a que desarrolles conductas resilientes, que no es más que atravesar una situación difícil, poder encontrar, ¿verdad?, recursos personales y seguir para adelante. Pero imagínate que este niño no encuentre quien le acompañe, se va a la calle y tenemos otro delincuente más, otro violador más. Y en ese sentido, pues también es un tema que nosotros queremos seguir llamando la atención. Quiero aprovechar justamente este escenario maravilloso que nos ha regalado la vida en esta propuesta de la noche, para llamar también la atención a las autoridades de educación. Nosotros estamos muy preocupados por el tema de los nombramientos de los psicólogos clínicos en las escuelas. Yo soy de la que creo que debe existir un equipo multidisciplinario en la escuela, compuesta por un psicólogo clínico, un psiquiatra, un trabajador social, un psicólogo escolar, un psicólogo educativo, de manera que en esa mesa de trabajo se puedan identificar todos esos casos de abuso, porque no es solamente violencia, también hay abuso sexual, también hay tentativa de consumo de sustancias adictivas. Entonces, en esa mesa se ven los casos, el trabajador social hace el acompañamiento, y si esa familia no está facultada para tener ese niño, pues simplemente se le quita por un tiempo, se lleva un programa hasta reforzar conductas que él mismo pueda en el futuro decir, no, yo no quiero esto. Y aprovecho también la oportunidad, doctor, si usted me lo permite, para indicar que el año pasado, gracias a la gestión del Colegio Dominicano de Psicólogos, cuya gestión pues estaba bajo mi responsabilidad, logramos que el Ministerio de Educación nos posibilitara la posibilidad de que los psicólogos evaluaran el estado de salud mental de los docentes. Este año se evacuó también una resolución para que los psicólogos y los psiquiatras pudiéramos evaluar el estado de salud mental de los docentes que concursaran, pero con una diferencia. Ahora ellos tenían que pasar las pruebas para luego entonces emitir nosotros esa certificación. Tengo información de que ese mandato de la resolución no se está llevando a cabo, lo cual es sumamente grave, porque nosotros necesitamos que los docentes que estén en el aula sean personas también equilibradas, que se le dé seguimiento a su salud mental, porque ha habido situaciones de docentes que han atentado contra los estudiantes y entre ellos mismos han habido altercados bastante significativos. Bueno, finalmente yo pienso que sería oportuno que ustedes puedan decir dónde tienen su consultorio, dónde se le puede ver, porque algún televidente de repente escuchándole
puede sentirse motivado a tener una consulta? Sí, me pueden seguir en las redes sociales en @psiquiatra Figueroa, @psiquiatra Figueroa. Allí siempre tengo contenido psicoeducativo que le puede servir muchísimo para aprender más sobre la salud mental. Y me puede llamar a los teléfonos 829-539-8080, 809-705-9797. Repito, 829-539-8080, 809-705-9797. A sus órdenes. Bueno, yo estoy a sus órdenes también en las redes sociales, en Facebook como Abril María Arias Taveras y en Instagram como Abril Arias T. Y estoy trabajando en el Centro Mente en Equilibrio y me pueden contactar al 809-769-9799. Repito, 809-769-9799. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía con esta propuesta de la noche. Buenas noches.